La historia de la ingeniería química es corta y reciente. El proceso histórico por el cual se fue diferenciando de otras ciencias afines hasta alcanzar su propia identidad fue relativamente sencillo y bastante definido. Las primeras ingenierías parecen remontarse a Tertuliano en el año 200 a.C., quien utilizó la palabra ingenium para referirse a cierta máquina bélica rudimentaria. Si se aceptase esto como su origen, parecería que la ingeniería militar fue la primera manifestación de este arte, y que así surgió durante mucho tiempo, por lo menos hasta que llegó el esclarecedor siglo XIX. Fue en la primera mitad de este siglo que ocurrieron dos hechos a señalar. El primero fue que un ingeniero británico llamado John Smeaton, quien adoptó el título de ingeniero civil muy tiempo atrás, se quiso distinguir de los ingenieros militares, dado que sus servicios eran ya muy particulares y diferentes. El segundo se refiere a que en 1828 la Institution of Civil Engineers de Londres presentó en sus estatutos una definición precisa de la ingeniería civil, que de esta manera consolidó su estatus profesional. Mientras tanto, ya estaba en plena vigencia el proceso de la primera revolución industrial, surgida por múltiples causas en el siglo anterior y caracterizada por un hecho de singular importancia: la aplicación de la máquina a la industria en una escala formidable. Se suelen citar como referencias la aparición del primer torno para hilar algodón en 1767 y el primer telar mecánico en 1785. Fueron características casi definitorias de esta primera revolución industrial el perfeccionamiento de la máquina de vapor por Watt en 1769 y la expansión de la industria de hierro por Wilkinson y Cort en 1774 y 1784 respectivamente. Los historiadores señalan que alrededor de 1860 se produjeron transformaciones suficientemente importantes como para pensar que se había iniciado una segunda revolución industrial. Tres acontecimientos tecnológicos dignos de ser señalados ocurrieron entonces: el proceso Wassenberg para producir acero en 1856, el perfeccionamiento de la dínamo en 1873 y la invención del motor de combustión interna en 1876 por Otto. Estas innovaciones tecnológicas fueron acompañadas por otro tipo de transformaciones que definieron la época. De ellas, nos interesa señalar dos muy importantes: la masificación de la producción industrial y el creciente predominio de la ciencia como fundamento de la industria. Estos acontecimientos también tuvieron sus efectos en otros sentidos. Por ejemplo, el hecho de que en Gran Bretaña se produjo la institucionalización de la ingeniería mecánica, que surgió, más que nada, como una consecuencia del desarrollo de la termodinámica. El uso del vapor como el vector energético más importante y la obra de científicos, tales como Carnot, Rankine, Helmholtz, Gibbs y otros, fueron esenciales para el afianzamiento de esta profesión. Para aportar una referencia en el tiempo, digamos que fue en 1851 cuando Clausius enunció su concepto de entropía. De una manera bastante parecida, la ingeniería eléctrica alcanzó su identidad profesional casi simultáneamente. Las bases científicas fueron dadas por Faraday, Volta, Ohm, Ampere y otros. En la práctica, el perfeccionamiento y la difusión de la dínamo dio impulsos y motivación para una rápida expansión de la electricidad y de la ingeniería que tenía que ver con ella. El desarrollo industrial general originó una gran demanda de materias primas. La influencia de la ciencia sobre la industria se notó fuertemente en aquella actividad industrial que es más dependiente del descubrimiento científico. Y el crecimiento de la población, así como la creciente necesidad de alimentos, fueron un poderoso estímulo para la aparición de nuevas industrias. La siguiente síntesis cronológica exhibe algunas de las señales que pautaron la evolución de la industria química en esa época. En 1791 tenemos el proceso de carbonato de sodio por Leblanc y el mismo carbonato de sodio por el proceso de Solvay en 1866. Más adelante, en 1891, se habló de la primera fibra artificial de nitrocelulosa por Chardonnay y de la extracción de azufre subterráneo por Frasch.
5 años más tarde, se produjo la licuefacción del aire en escala industrial gracias al Linde. Y en 1900 y 1910, ¿verdad?, se logró sintetizar ácido sulfúrico por el método de contacto y soda y cloro por electrólisis de cloruro de sodio. Además, en este último año se habló de la primera fibra artificial conocida hoy como el rayón. De este modo nació y creció la industria química pesada, fabricante de productos relativamente simples en cantidades, nunca imaginadas hasta el momento. Se resolvieron problemas tan importantes como la fijación del nitrógeno atmosférico y se produjeron materias primas abundantes y baratas que contribuyeron al desarrollo de una variada gama de otras actividades industriales. Los técnicos que dirigían estas plantas eran llamados químicos industriales, pues poseían una formación que combinaba elementos de la química y de la ingeniería mecánica, siendo verdaderos especialistas en su tarea, aunque sin la condición generalizadora que les permitía proyectarse mucho más allá de lo que era su materia específica. Se llegó entonces a la Primera Guerra Mundial. Los contendientes se vieron forzados a autoabastecerse, y esto ejerció una profunda influencia en el desarrollo industrial de la época. Rápidamente se multiplicaron los problemas de cantidad y calidad, al mismo tiempo que el factor económico se hizo cada vez más crítico. La necesidad de trabajar en esto, ¿verdad?, con todo sentido, con una mayor eficiencia, generó la necesidad de racionalizar las distintas operaciones de fabricación y con ello creó un campo propicio para el nacimiento de una nueva expresión de la ciencia y la tecnología, la ingeniería química. Arthur D. Little, actor fundamental de este proceso, explicó así su punto de vista. Con el creciente número y complejidad de los problemas surgidos de la rápida expansión de la industria química, se empezó a reconocer gradualmente que había necesidad y sitio para una rama distinta dentro de la ingeniería, a la cual estos problemas le fueron asignados. En respuesta a esta necesidad tenemos la ingeniería química, no como una mezcla de química con ingeniería mecánica y civil, sino como una rama separada de la ingeniería basada en las operaciones unitarias, las que en su propia secuencia y coordinación constituyen un proceso químico llevado a escala industrial. Esta filosofía promulgada por Little fue predominante en la profesión por mucho tiempo y básicamente se mantiene hasta ahora como una condición prácticamente definitoria tanto de la ciencia como de su metodología. Sin embargo, el propio Little habría de repetir mucho más tarde, en 1930, que las operaciones unitarias eran en esencia de naturaleza física antes que química, pero que estaban dirigidas en última instancia a un resultado químico. Agregaba que ellas eran comparativamente pocas en número, pero la condición bajo las cuales podían ser conducidas eran de lo más variadas y estaban determinadas por la naturaleza de los materiales en proceso, el tamaño de la operación, temperaturas, presiones y demás factores involucrados en el proceso. En 1887, George E. Davis, un inspector de plantas industriales y considerado el padre de la ingeniería química, ofrece 12 cursos sobre la operación de los procesos químicos y convoca a la formación de una nueva profesión, la ingeniería química, en la Universidad de Manchester, Inglaterra, en 1888. Luego, en 1901, escribió el Handbook of Chemical Engineering, considerado como el primer texto de la profesión. En 1888, Lewis M. Norton ofrece el primer programa de cursos de ingeniería química de 4 años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. El año de 1888 es considerado entonces universalmente como el de la fundación de la ingeniería química. Más adelante, ¿verdad?, se consolidó la profesión y el concepto de operaciones unitarias. Cualquier proceso químico a cualquier escala puede ser comprendido a través de una serie de lo que podemos llamar operaciones unitarias
como pulverización, secado, cristalización, filtración, destilación, extracción, evaporación y otras. El número de operaciones unitarias no es muy grande y relativamente pocas de ellas se encuentran en un proceso en particular. Arthur D. Little, MIT, 1915.